Imágenes del capítulo anterior. ¿Qué vimos hasta ahora? Arrancamos con el tema conceptual de privilegio. Nos ubicamos en el programa. La idea hoy es terminar con estos 4 puntos para dejarlo listo. Está en la guía 9 y 10 y aparte la primera parte ya está subido el video. Ya después subiré la segunda parte. Empezamos con una noción de privilegio, que es lo que es privilegio, de dónde lo sacamos, la normativa, que es el Código Civil y Comercial unificado. Luego nos metimos con cómo juegan los privilegios en la ley concursal, es decir, por qué es tan importante este tema. Sobre todo es importante a los efectos de las liquidaciones, ¿no? Porque en definitiva determina quiénes cobran. En realidad la liquidación determina quién cobra, pero cómo los ordenamos están relacionados justamente conforme a los privilegios de los créditos. Por eso, si uno tiene un privilegio, tiene un beneficio que implique cobrar más que otros o cobrar antes que otros, ¿sí? Pero bueno, analizamos algunos conceptos, 4 palabritas, hacía hincapié yo, en relación al tema de privilegio, ¿no? Que los privilegios deben ser solicitados, no se presuponen, es decir, tienen que estar expresados. ¿En dónde? El camino más corto o común es la verificación de crédito, cosa que ustedes ya seguramente han estado viendo. Luego tienen que ser admitidos, es decir, debe haber un pronunciamiento judicial que acepta este privilegio, tal cual como yo lo pedí o con las variaciones que el juez estime conveniente. Los privilegios en principio surgen de la ley, son legales, es decir, el ordenamiento o la ley de concurso determina cuáles son los privilegios, aunque ya vimos que si bien hablamos de un orden cerrado, no es tan cerrado porque la misma ley remite a otro ordenamiento, ¿no? Pero básicamente su fundamento principalmente es legal. Y el tema de garantía, es decir, que el privilegio es accesorio al crédito, por consiguiente debe haber un crédito admitido para que el privilegio pueda existir. El privilegio solo no puede haber, ¿no? Y sigue la suerte de ese crédito. Si ese crédito desaparece, el privilegio desaparece. Luego nos metimos con algunas características del privilegio. La fuente de origen, que ya dijimos, que surge de la ley. Luego insistimos en el tema del asiento, es decir, cuando yo tengo un privilegio respecto de un bien o grupo de bienes del activo del hoy concursado, activo falenciano, sobre todo en el caso de los quebrados. Si es un bien en particular que puedo identificar, estamos hablando de privilegios especiales. Si hablamos de privilegios generales, es todo el activo valencial, excluido por supuesto los asientos de privilegios especiales. Luego también vimos el tema de la extensión, en principio solo el capital, y hay excepciones en donde también los intereses pueden estar garantizados con este privilegio, ¿sí? Volví para atrás, creo. El rango de prelación también es importante, sobre esto vamos a profundizar hoy. Es decir, el rango de prelación hace referencia justamente en qué lugar cobra el privilegio. Lo vemos en 2 conceptos. Por un lado, este rango determina categorías, distintos tipos de privilegio, y luego también dentro de cada categoría hay una cierta prelación. Es decir, al determinar las categorías, determina el orden de cómo cobran los créditos. Y dentro de cada una de las categorías, también la prelación determina, o el tipo de privilegio determina en qué lugar cobra, sobre todo en los privilegios especiales. Recién lo decíamos, los privilegios son accesorios, es decir, siguen la suerte del crédito, y por consiguiente, si el crédito se transmite, también se transmite el privilegio, puede darse la subrogación real, y si el crédito desaparece, desaparece el privilegio. La indivisibilidad también es otra característica de los privilegios, es decir, el privilegio o la garantía es indivisible, es decir, ampara a todo el valor del crédito, con todo el producido del bien o grupo de bienes de Hacienda. Es decir, si el crédito se va extinguiendo, no va extinguiendo la garantía. Yo ponía el ejemplo de que si mi crédito fue pagado en un 90% y queda un 10% sin cobrar, yo puedo ejecutar la garantía y se rematará ese inmueble, por ejemplo, para cobrarme ese 10%. ¿Sí? La excepcionalidad hace referencia a que
surgen de la ley y no se aplica la analogía, es decir, el crédito, o la garantía, mejor dicho, debe estar perfectamente tipificado dentro del marco legal. Si no se aplica esto de lo más parecido a, por más que por ahí algunos jurisprudencia que puedan encontrar esto, por ahí lo han querido aplicar. Acumulación y conservación también eran dos conceptos importantes a analizar. El privilegio se conserva en un proceso concursal a posteriori, es el ejemplo de un concurso preventivo que termina mal y termina en quiebra. Si yo verifiqué en el concurso preventivo, no tengo que verificar en la quiebra. Es decir, se mantiene el privilegio, esa es la labor del síndico, ajustarlos. Y se acumulan, ese es el otro concepto, a privilegios o preferencias de créditos que puedan haber nacido en el periodo que va entre concurso preventivo y la quiebra, ¿no? Entonces, conservación y acumulación son dos conceptos importantes a tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos esto, es decir, una quiebra precedida de un concurso. Tipos de preferencias, nosotros analizamos o distinguimos dos. Unas que son excluyentes, es decir, las excluyentes lo que buscan es llevarse el activo, llevarse el bien, mejor dicho, del activo concursal para ser liquidado y cobrado de ese producido. Mientras que las no excluyentes concurrentes lo que buscan es agredir el activo, un bien o un grupo de bienes, con miras a lograr un beneficio y cobrar ya sea más que otros o antes que otros, ¿no? Esto se diferencia el tema de las cuantitativas y temporales, ¿sí? Pero los llamamos concurrentes porque en realidad no se llevan el bien del activo, sino que concurren con otros acreedores y compiten con otros acreedores para lograr estos beneficios, ¿sí? Los requisitos o para que yo pueda ejercitar y materializar esta preferencia, decíamos, básicamente nos quedamos con estos tres momentos. Algo ya hemos dicho, ¿no? La admisión del crédito al pasivo concursal, debe producirse la venta del bien para que ese bien se haya transformado en dinero y sobre ese dinero yo accionar para cobrar más o antes que otros, y debo tener esa reserva de créditos preferentes, es decir, si hay créditos que están en mejor lugar que yo, van a cobrar primero que yo. Los no concurrentes implican separar el bien del activo, como decíamos. Y ahí después, bueno, vimos varios ejemplos, el superprivilegio que tiene quien tiene un boleto de compraventa y quiere escriturar, que le escrituren el bien, se lleva ese bien, y algunos otros más que vimos, no los vamos a profundizar ahora, ¿sí? Luego nos metimos con las categorías postconcursales, es decir, hay créditos que nacen a posteriori de la fecha de corte, que ustedes ya habrán visto en práctica, hace referencia a la presentación en concurso preventivo, o bien, en un caso de una quiebra, la apertura de la quiebra. Hay categorías anteriores, cuyo nacimiento, los créditos que han nacido con anterioridad a esa fecha de corte, son ciertas categorías, pero también hay créditos posteriores. Básicamente son estos dos, ¿no? Los gastos de conservación y justicia y la reserva de gastos, que son gastos relacionados con los gastos propios del proceso y los gastos relacionados con la administración de este activo falencial. Administración, conservación y también gastos de venta. El género son los gastos del 240. La especie, es decir, una característica o una subcategoría dentro de este género, son la reserva de gastos. ¿Por qué? Porque ¿qué debe cumplir la reserva de gastos? Justamente debe haber beneficiado a un bien o grupo de bienes en particular, ¿sí? Por supuesto, categorizarse de una forma u otra tiene distintas consecuencias a la hora de cobrar, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Estos créditos postconcursales tienen las características de ser preferentes y prededucibles. Es decir, vamos a ver que se cobran antes que otros créditos, incluso antes que los créditos comunes e incluso algunos privilegiados relacionados con el elenco que tengo en cada uno de los procesos, y son prededucibles de referencias que primero no tienen que verificar y segundo, que cuando se hacen exigibles tienen que ser pagados, si no, generarán los intereses correspondientes. No tiene que andar esperando este crédito para cobrarse, que se verifique, se espere la venta del bien o lo que sea, ¿no? Inmediatamente que se realiza y se devenga, hay que pagarlo. Si
el síndico no lo hiciese, bueno, van a haber intereses y demás. Entonces esto lleva a que el síndico tenga que llevar cuenta y razón y bien prolijito el origen de los ingresos para después ir imputando correctamente los gastos, porque si no alcanza, recuerden que el criterio es la prorrata, ¿no? Lo tenemos en esta otra filmita, ¿no? Es decir, cobra una partecita a todos, ¿sí? Vimos algunos que menciona el 240, que menciona la de concurso y otros que no. Esto lo pasamos rápido, ¿sí? ¿Qué vimos en relación a la reserva del 244? Enfatizamos la diferencia que existe con la reserva del 240, que es que justamente determina o afecta, beneficia a un bien o un grupo de bienes determinados, ¿no? Y sobre ese se aplica, sobre el producido de estos bienes. También lo van a ver en la práctica y también incluiría honorarios de los funcionarios del proceso que hayan realizado gestiones o diligencias también determinadas a este tipo de eventos, a este bien en particular, no a todos, ¿no? Pero lo van a ver bien en la práctica. Luego nos metimos con las categorías en la ley concursal, ¿sí? En la ley concursal, es decir, cuando hablamos de categoría, nos estamos refiriendo a los créditos que han nacido hasta la fecha de corte. Y acá teníamos los tres tipos de créditos. Créditos con privilegios especiales, créditos con privilegio general y crédito común o crédito quirografario, lo llama la ley, ¿no? Ahí tenemos el listado de los artículos, que está, donde está el detalle de todo eso, y alcanzamos nosotros, creo, que hasta que llegamos, fue analizar los privilegios especiales, ¿no? Los incisos, los 6 incisos sobre los cuales versan los privilegios especiales, fuimos diciendo a grosso modo, yo les recomendé la lectura y se la sigo recomendando. A grosso modo rápidamente vemos qué implica cada uno de ellos y como es un privilegio, tenemos que ver el asiento. O sea, hacer un privilegio especial, nosotros decíamos que hay un bien o grupo de bienes que es el asiento de este privilegio. Entonces, en los privilegios especiales es importante ir analizando también e ir reconociendo el asiento de cada uno de los créditos. En el inciso 1 tenemos los gastos de conservación y mantenimiento sobre un determinado bien, cuando se hace una mejora, cuando se ha pintado la empresa, se ha arreglado una máquina, o lo que sea, el bien asiento es ese bien conservado o mejorado, ¿sí? Ese rodado, ese inmueble o lo que sea, ¿sí? En el inciso 2 teníamos los créditos laborales. Dijimos que hay un listado, no todos los créditos laborales tienen privilegio especial, entre ellos podemos mencionar 6 meses de sueldos que se le deban. Esto por ahí no es tan común, es decir, nadie puede estar 6 meses sin cobrar, ¿no? Pero sí quizás no se lo han pagado totalmente o existen diferencias relacionadas con la remuneración pagada, entonces entrarían en estos 6 periodos, ¿sí? Además de las indemnizaciones por accidente de trabajo, por antigüedad, despido, por la falta de preaviso o fondo de desempleo, ¿sí? Después léanlo bien, cuáles son los créditos o los conceptos laborales que tienen este privilegio especial. El asiento, nosotros mencionábamos que la ley determina, el inciso determina los tipos de bienes y además establece una condición adicional. Es decir, los tipos de bienes son mercadería, materia prima y maquinaria. La condición adicional es que estuviesen en el establecimiento en el cual se está prestando servicio. El inciso 3 hablaba de impuestos y tasas que recaen sobre determinados bienes. Es decir, el ejemplo más claro que dimos es el tema de impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, la patente, alguna tasa municipal relacionada con una contribución de mejoras, principalmente, ¿no? La patente municipal, con una contribución de mejoras, un derecho de importación, y el bien que es asiento de privilegio es ese bien imponible, ¿no? El rodado, la casa o lo que sea. El inciso 4 habla de garantías reales, es decir, garantías reales, vamos a ver hipoteca, prenda, guarran,
también la ley menciona a los deventures y las obligaciones negociables, sea que estuviesen con garantía flotante o garantía especial, ¿no? Inciso que vamos a ver en profundidad enseguida, ¿sí? El bien garantizado viene a ser el asiento. Luego vimos el concepto de retenedor. Decimos que el retenedor es un derecho que está consagrado en el Código Unificado, que hace referencia a el derecho que tiene alguien que ha mejorado o realizado algún acto de conservación sobre un bien, de retenerlo, no entregárselo a su dueño, hasta tanto no sea resarcido del gasto que realiza. Este derecho de retención es sobre ese bien retenido. Y lo último que habíamos dicho es que funciona distinto en concurso que en quiebra. En concurso, el derecho de retención no se pierde, quiere decir que el bien tiene que seguir quedando en manos del retenedor. En la quiebra sí se pierde, se debe entregar el bien al síndico y se reserva el derecho, no lo pierdo, sino se reserva el derecho sobre esta preferencia. ¿Estamos? Bueno, y el inciso 6, habíamos hablado que son ordenamientos especiales, que, bueno, no los vamos a ver, habla sobre los créditos relacionados con navegación, la hipoteca naval, la matanadey, la aeronáutica, la ley de entidad financiera, algo van a ver la entidad financiera y la ley de seguro, ¿no? Entonces, si tuviesen créditos relacionados con estos bienes, tendrían que ir a ver qué es lo que dice cada uno de esos ordenamientos y interpretarlos armónicamente con la ley de concurso. ¿Estamos? Bien, hasta ahí creo que vimos la clase del lunes. Continuamos con el detalle de los acreedores con privilegio general. En el caso de los acreedores con privilegio general, fíjense que nosotros hemos dicho que el asiento ya no es un bien en particular, sino es todo el activo falencial. Por supuesto, de ese activo falencial no hay que contar el bien que es asiento de privilegio especial, si es que existiesen créditos que lo están agrediendo, si no, formará parte del activo, y los bienes que son extraídos, son retirados, se los lleva justamente a aquel que tiene una preferencia, como vimos, incluyente. Sobre el resto, se aplica, sería el asiento del privilegio general. Acá, el criterio de distribución vamos a ver que es la prorrata, a diferencia de los privilegios especiales, en donde vamos a ver que en principio es el orden de los incisos. Entonces acá, en este grupo de privilegiados generales, lo que importa es tener el derecho, no importa el orden de los incisos, porque todos van a cobrar en pie de igualdad. ¿Estamos? Y tenemos 5 tipos de créditos. El inciso 1, perdón, están en el artículo 246, para lo cual, insisto, léanlo después en detalle. En el inciso 1, fíjense, tenemos nuevamente créditos laborales. Nosotros ya lo vimos, o vimos que ciertos rubros del crédito laboral tienen el privilegio especial. Y acá los volvemos a ver. Esto no es raro. Dentro de toda la ley concursal, ustedes van a ver que los créditos laborales tienen un tratamiento preferencial. En parte, porque justamente la característica especial que tiene este tipo de crédito, el carácter alimentario que tiene. Entonces vamos a ver que, en lo que respecta a privilegios, el crédito laboral tiene doble privilegio, privilegio especial y privilegio general. A su vez tiene otra preferencia, que es el instituto del pronto pago, es decir, la posibilidad de cobrar antes que los otros. No sé si lo han visto, pero ya lo van a ver en profundidad. Entonces, como digo, los créditos laborales están muy protegidos dentro de lo que hace a la ley concursal. Créditos laborales. ¿Cuáles son los rubros que están privilegiados? Los mismos, cuando lean van a ver que es muy parecido al inciso 2 del 241, el sueldo por 6 meses, los provenientes de indemnizaciones, por accidentes de trabajo, por antigüedad, por falta de preaviso, despido. Y vamos a encontrar algunos otros conceptos que no son privilegio especial. Entre ellos vamos a ver que están las vacaciones, el SAT o el sueldo anual complementario, las asignaciones familiares, sí que es alguna por ahí, ustedes saben que ahora, bueno, las paga el Estado, pero esta ley un poquito más vieja, o en cuanto a su redacción, está relacionada con
en la época en que él era el empleador quien lo pagaba, ¿no? Y a su vez vamos a ver que también incluye los intereses por 2 años, contados o computados a partir de la mora, y las costas judiciales que lo hubieran. Esto está relacionado con, fíjense, primero vamos a ver que hay una excepción al principio general que los privilegios solo abarcan el capital, o incluyen, o amparan, mejor dicho, el rubro capital. Acá vemos que también los intereses están privilegiados, en el caso de los créditos laborales, le da un límite temporal de 2 años, pero están privilegiados. Y las costas judiciales, que están relacionadas con los honorarios del abogado y del juicio, que posiblemente el acreedor laboral haya tenido que entablar fuera de sede concursal para justamente poder conseguir el aval de su crédito, el aval judicial. Viene con esa sentencia a ejecutarla al concurso, entonces los gastos del juicio, principalmente los honorarios del abogado además, tienen también ese privilegio. Eso habla de costa judicial, ¿no? Entonces fíjense acá, en el caso de los créditos laborales, tenemos esta excepción o intereses también preferenciales, ¿sí? Bien. Inciso 2. En el inciso 2 he puesto ahí créditos previsionales. ¿Qué es lo que tenemos acá? Todo lo que se deba por el sistema de jubilaciones, de asignaciones nacionales, provincial, municipal, relacionado con la seguridad social, sobre subsidios familiares si lo hubiera, sobre fondos de desempleo. Es decir, todo lo relacionado con créditos previsionales, las cargas y contribuciones que el empleador debiera haber pagado. Tienen el privilegio general, ¿sí? ¿Quién sería el acreedor en este caso? Y en principio la FIP, ¿sí? Sobre todo en lo que hace a contribuciones de seguridad social nacional, ¿sí? Inciso 3. Fíjense que en el inciso 3 tenemos gastos funerarios y de última enfermedad. Es un requisito personal. Cuando el endeudor es persona física, hace referencia a que los gastos relacionados con los gastos funerarios, ¿sí? Supongamos que este señor ha fallecido. Recuerden que una sucesión puede concursarse. Entonces hace referencia a estos gastos. Los gastos de última enfermedad, también relacionados con esto, también ahí tienen un límite como los créditos laborales de 6 meses, los últimos 6 meses de vida. Los gastos necesarios para el alojamiento, alimentación y vestimenta del deudor, también con ese límite temporal de 6 meses, ¿no? Entonces, es un privilegio particular relacionado con esta situación en particular, relacionado con estos gastos de última enfermedad, de sepelio y de manutención durante este periodo tan difícil, ¿no? El inciso 4, fíjense que nos habla de impuestos y tasas. Y acá que tenemos impuestos y tasas, el resto de los impuestos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, que no ingresaron o no tienen la preferencia del privilegio especial, ¿sí? Y acá entran todos los que por ahí ustedes pueden conocer. Desde el punto de vista nacional, entraría ganancia, bienes personales, bueno, por el otro puede, no se me ocurre ahora. Por el lado provincial tenemos ingresos brutos, por ejemplo, impuestos de sellos. Por el lado municipal, la patente municipal, algún impuesto municipal que se adeude y demás, ¿no? Es decir, todos los impuestos que no están relacionados o no han ingresado como privilegio especial, lo tienen aquí en este inciso 4. Y el inciso 5 está relacionado con una particular forma de negociación que en su momento, cuando nació, quiso impulsarse, por eso también fue incorporado dentro de esto, que está relacionado con las facturas de créditos. Facturas de créditos, pero ahí tiene un límite, que es hasta 20.000 pesos. La factura de crédito, que en su momento nació, bueno, ahora no se utiliza en inversión, ha vuelto ahora con la facturación electrónica, pero el monto ha quedado bastante bajo, 20.000 pesos, está relacionada con la posibilidad de que estas facturas puedan negociarse después, ¿no? Estas son las facturas de crédito. No tiene mucha injerencia, pero si hubiese encontrado alguna, también tienen este privilegio especial, ¿sí? Ahora bien, luego tenemos
los privilegios, en realidad, no los privilegios, los créditos comunes o quirografarios. Recordemos, los generales que acabamos de ver están relacionados con todo el activo falencial y tienen que estar dentro de los incisos que vimos. Todo crédito que no entre ni en los privilegios especiales ni en los privilegios generales es un crédito común o quirografario, que lo tienen acá en el artículo 248. ¿Cuál es el asiento? A lo mismo, igual que los privilegios generales, todo el activo falencial. El activo falencial que va quedando, vamos a ver. Nosotros recién mencionamos que de ese activo falencial, es decir, del producido, de todo el activo que tenía y fue incautado y tenía el deudor hoy fallido, se separa el producido de los bienes que son asientos de privilegios especiales y se separan los bienes que se llevan otros tipos de acreedores con preferencias excluyentes. Sobre lo que queda, ese sería la garantía de estos créditos quirografarios. Pero ya vamos a ver que, enseguida cuando veamos el orden, estos están al último de la cola, es decir, estos van a cobrar si es que queda plata después de haber pagado los gastos y demás. También el criterio de distribución va a ser la prorrata. La prorrata es, si no alcanza para pagarle a todos, entonces se le pagará una proporción a cada uno, en igual proporción. ¿Estamos? Estos son los últimos que están en la cola. Fíjense que en un concurso preventivo, ya lo vamos a ver en profundidad, pero algo lo hemos visto, el deudor concursado enfoca su negociación hacia estos créditos. Es decir, las propuestas que haga el deudor y el acuerdo al cual tiene que llegar está relacionado con estos créditos. No con los privilegiados especiales o generales, los cuales también les puede llegar a ser una propuesta, pero funciona como adicional u optativa, sino sobre este tipo de crédito. Es decir, es con los quirografarios que el deudor concursado va a tener que negociar para ver si puede salir de su concurso, ¿no? Entonces, más allá de que estén al final de la cola en una quiebra, en un concurso son importantes porque son los que se sientan a negociar con el deudor. Y el concursado le interesa arreglar con ellos para poder salir del concurso. Es decir, el acreedor quirografario tiene más importancia en un concurso, tiene más poder en un concurso, que en una quiebra. En una quiebra ya no tiene margen de negociación. En una quiebra ya no hay fallido. Recuerden que, o la van a ver, mejor dicho, en una quiebra, el deudor es desplazado de la administración y disposición y en ese lugar se pone en principio el síndico o un administrador o lo que sea. Entonces, lo único que le queda al quirografario es tratar de verificar su crédito y después ver si algo puede cobrar. ¿Me explico? Pero resaltaba que esto que en el concurso preventivo cobra más importancia el quirografario, ¿no? Y créditos quirografarios, fíjense que podemos tenerlo de tres orígenes. Esto por la ley de transformación y cuando veamos la mecánica de pago, lo van a entender mejor. Tenemos los quirografarios originales, he puesto me he equivocado, pero es originales, es decir, los quirografarios que su crédito es quirografario, por lo que acabamos de decir, no calza en ninguna de las otras categorías, verificó su crédito, por consiguiente es un quirografário puro, digamos, o original. Pero a su vez tenemos créditos quirografarios de dos tipos más, o de dos orígenes más. Créditos quirografarios que eran ex crédito o ex privilegiados especiales, porque ¿qué ocurre? Si el crédito con privilegio especial no alcanza a cobrarse en su totalidad el asiento del privilegio, por ley de transformación tiene una nueva chance de cobrarse al final de la cola. Entonces, como les pongo ahí, los saldos insatisfechos de los créditos que no se alcanzaron a cobrar de su asiento, sean estos acreedores con privilegio especial, lo que no se alcanzó a cobrar viene a cobrarse otro poquito en esta última categoría. Y lo mismo pasa con los quirografarios que eran ex privilegios generales. Si los privilegios generales tampoco alcanza a cobrarse todo, la porción que no se cobre tienen una nueva chance de cobrarse en esta nueva categoría, esta nueva y última categoría. Es decir, en la última ventanilla tenemos
a los quirografarios. Quirografarios que pueden tener estos tres orígenes: puros, ex especiales o ex generales. Ya lo van a entender enseguida cuando lo hagamos y lo van a ver en la práctica sobradamente, ¿sí? Definitiva, resumiendo, créditos en los concursos, ya sea un concurso preventivo o una quiebra, a grandes rasgos vamos a tener estas categorías. Recuerden que el corte, o la fecha de corte, es la solicitud de concurso preventivo o la apertura de la sentencia de apertura de quiebra. De ahí hacia atrás, los créditos que nacieron con anterioridad, o son especiales, o son generales, o son quirografarios. Y también ahí les he agregado una última categoría, los subordinados. Faltaría también ahí, podríamos mencionar a los créditos de los acreedores del exterior, que pueden venir a cobrarse su crédito, lo que no cobraron afuera, en la quiebra de este señor del exterior que tiene bienes acá en Argentina. Y de la fecha de corte hacia adelante tenemos los gastos de conservación y justicia o la reserva de gastos, ¿sí? Bien, preguntas. ¿Venimos bien? Bueno, ahí tendríamos que haber terminado el lunes pasado. Esto, por supuesto, continuará. Que continuará justamente ahora, ¿sí? ¿Qué nos quedan ver? Fíjense, vamos a ver lo que llamamos conflictos o colisión de privilegios. Lo van a ver con esos títulos. En definitiva, a lo que hace referencia es a cuando hay un ordenamiento especial, el esquema general de cobros que nosotros vamos a ver suele trastocarse, o puede llegar a alterarse, ¿no? Recuerden que nosotros decíamos que el orden de los privilegios es un orden cerrado, pero no tan cerrado. Es decir, la misma ley de concurso remite a otras leyes. Por consiguiente, tenemos que ver cuando hay hasta otra ley, otro ordenamiento, cómo se trastoca el ordenamiento o el esquema general de cobro, ¿sí? Algo mencionamos cuando arrancamos con los privilegios, pero la fuente de los privilegios, o la normativa aplicable, recuerden que tenemos dos vertientes. Por un lado, el Código Civil y Comercial Unificado, ¿sí? Ahí les he hecho un pequeño extracto de los artículos. Recomiendo que lo lean también, en particular algunos artículos que vamos a mencionar. Recuerden que arrancamos con el 2573, en donde planteaba el concepto de privilegio, que es una calidad del crédito, dejándola por tierra y cerrado el tema de que si el privilegio atendía al carácter personal del acreedor y no al tipo de crédito, ¿no? Fíjense que resalto sobre lo que estamos viendo, y si ustedes lo leen, y después recomiendo que lo lean, van a ver que muchos artículos son muy parecidos a la ley de concurso. Es decir, como yo decía el lunes pasado, el código unificado armonizó bastante y copió el esquema de privilegios, se acercó bastante a lo que ya estaba en la ley de concurso. Hay todavía algunos ajustes que hacer, pero es bastante parecido. Entonces la fuente de los privilegios y la aplicación en los procesos donde debe aplicarse es en principio el Código Civil y Comercial. En los procesos individuales, porque en los procesos universales, fíjense que el 2579 no deja duda. En los procesos universales se aplica la normativa de concursos y quiebras. Es decir, se aplica lo que dice la ley de concursos y quiebras. En general habla de procesos universales. Fíjense que dice, ¿existe cesación de pago o no? Por consiguiente, en los concursos, obviamente se va a aplicar la normativa de la ley concursal, como hemos dicho, y también en las sucesiones se tendría que aplicar, y se aplica, lo que dice la normativa concursal. Es decir, prevalece sobre lo que dice el Código Unificado. En los procesos individuales se aplica el Código Civil y Comercial, ¿sí? Recordemos, como la película Coco, créditos con privilegio especial, es decir, las categorías de los créditos. Créditos con privilegio especial, créditos con privilegio general y créditos comunes
quirografarios. Estos tres están relacionados con créditos con nacimientos anteriores a nuestra fecha de corte. Gastos de conservación y justicia y reserva de gastos del artículo 244 son créditos postconcursales, dos categorías que nacen a posteriori de mi fecha de corte. El género es el 240, es decir, todos estos gastos son del 240. Algunos, si tienen alguna particularidad especial, se pueden transformar en el 244. ¿Sí? Estamos refrescando conceptos. Respecto de los rubros privilegiados, fíjense que hemos dicho que el principio general es que solo ampara el capital. Ahora, ese principio general, por supuesto, tiene excepciones. Las excepciones están en el artículo 242. Básicamente son dos categorías de créditos. Los créditos laborales, que también amparan los intereses por 2 años y las costas, que ya vimos, lo comentamos recién, y los créditos con garantía real, es decir, amparados con prenda, hipoteca y demás, que también son amparados no solo el capital, sino los intereses. Los intereses anteriores, por un lapso de 2 años, las costas, y también los intereses posteriores. Esto hace referencia a la norma de la cristalización del pasivo, ustedes lo habrán visto, que es la suspensión de intereses a fecha de corte. Esta es una excepción a esa cristalización, es decir, se pagan los compensatorios que se generan a posteriori también. Ahora, eso va a tener la limitación del producido, ¿no? Ya lo van a ver bien en la práctica. ¿Cómo es el esquema de liquidación? Nosotros mencionamos que hay categorías, ¿no? Entonces, lo primero que hay que analizar es justamente cuáles son estas categorías. Las categorías nosotros las acabamos de ver, es decir, las categorías hacen referencia a grandes rasgos estos 5 tipos de categorías que tenemos. El elenco que tenemos anteriores a la fecha de corte, o son especiales, o son quirografarios, o son generales. Con o sin restricción. Después vamos a incorporar un nuevo concepto de esto de la restricción, que es lo que es. Entonces es importante, cuando yo tengo el elenco de créditos, categorizarlos, porque justamente las categorías me marcan esto del rango, es decir, me marcan en qué lugar va a cobrar este acreedor. Es decir, no todos cobran en el mismo lugar. Y en un contexto de quiebra donde la plata suele ser escasa, es importante estar arriba de la cola en un lugar importante, porque si no después, si estoy al final, seguramente cobraré poco o nada. ¿Sí? Tenemos las 5 categorías, lo que hablábamos recién, y veamos a grandes rasgos cómo es la liquidación. Bueno, acá tenemos nuevamente lo que hablamos recién. Fíjense, acá les agregué, aparte del especial, el general y el quirografario, los subordinados y los acreedores del exterior, que cobran ya en el ultimísimo lugar. Respecto de cómo liquidar el criterio, también lo mencionamos, pero lo refrescamos. El criterio general de liquidación es la prorrata. La prorrata significa que o se paga a todos el total, y si no alcanza, le pagamos una parte a cada uno, en proporción a lo que alcanza. Salvo en los privilegios especiales. En los privilegios especiales se paga conforme el orden de los incisos. Es decir, un inciso 1, el mejorador cobrará antes que el acreedor laboral. El acreedor laboral cobrará antes que el inciso 3, que son los impuestos. ¿Sí? Orden de los incisos. Por el total. Es decir, pago todo ese inciso. Si hay más de un crédito dentro de la misma categoría, 2 mejoradores, habíamos visto el ejemplo, se paga la totalidad de ambos. Si no alcanza, ahí vuelve la regla de la prorrata. Es decir, esos 2 mejoradores, el que pintó y arregló el auto, cobran una proporción conforme a lo que alcance el producido del asiento. Y ahí se cortó. Todos los que quedan para abajo quedarán sin cobrar. ¿Me explico? El esquema de liquidación, fíjense acá ya ordenamos cómo son
las categorías, es decir, cómo van a cobrar. Y en primer lugar, fíjense que está la reserva de gastos. Por eso es importante lo que decíamos, de categorizarlo y ver qué crédito, en la jerga se dice sube, es decir, estando en gasto de conservación de justicia, sube, incluso fíjense que está por encima de los acreedores con privilegio especial. Es decir, estos deben ser pagados antes que pagar los privilegios especiales. Si ustedes leen el artículo, van a ver que el artículo 244 comienza justamente diciendo eso. Antes de pagar a los créditos con privilegio especial, deberán reservarse, etc. Bien. Luego se pagan los créditos especiales, ¿no? Conforme a lo que acabamos diciendo, según el orden de los incisos y cada uno en su asiento. Por eso esto origina liquidaciones individuales, es decir, conforme, cómo lo tienen que organizar, conforme el asiento o grupo de asientos que ustedes tienen y los créditos que están agrediendo a ese asiento en particular, ¿sí? El producido de ese asiento, que estamos hablando de plata. Dentro de cada uno de ellos se hace la liquidación individual, reserva de gastos y créditos especiales, ¿sí? Son liquidaciones individuales, no tengo que mezclar el producido de los asientos, es decir, no puedo pagar a un hipotecario con el producido de un rodado. ¿Me explico? Por eso ahí les pongo que son liquidaciones individuales según asiento del privilegio. Se paga orden de los incisos o a prorratas. En el caso de la reserva es a prorrata, si no alcanzara, y en el caso de los especiales, orden de los incisos, dentro de cada inciso, a prorrata. Luego, y ya el criterio que se va a seguir para toda la liquidación, va a ser la prorrata, se pagan los gastos de conservación y justicia del 240, ¿sí? Se paga todo, si no alcanza a prorrata, y ahí se corta porque se me acabó la plata, ¿sí? Luego se pagan los créditos con privilegio general sin restricción. ¿Qué es esto de la restricción? Hay ciertos créditos con privilegio general que se pagan en un 100%. El resto tienen una restricción. La restricción es que solo voy a afectar el 50% del dinero que me va quedando para pagarle a estos. El otro 50% lo voy a afectar para pagar a los quirografarios. ¿Por qué es esto? Y con miras a que, como decíamos, los quirografarios están al último de la cola, alcancen a cobrar algo. Entonces, llegado a un punto de la liquidación, tengo que partir el producido en dos. El 50% lo afecto a los créditos con privilegio general con restricción y el otro 50% a los quirografarios. ¿Cuáles son los créditos que no tienen la restricción? Por supuesto, ustedes lo habrán intuido, lo supondrán, son los créditos laborales, pero no todos los conceptos. El capital emergente de sueldo, salarios y remuneración. Quiere decir que si yo tengo alguno de estos conceptos, sueldos, iría sin la restricción, lo pago al 100%. El resto de los conceptos, intereses, indemnizaciones que pudiesen haber quedado de más, entra dentro de los generales con restricción. ¿Me explico? ¿Se entiende? Bien, asumo que sí. Pago todo entonces los laborales sin restricción. Lo que me queda, el 50% pago los generales y el otro 50% lo afecto al pago de los quirografarios. Quirografarios, o última categoría que refresquemos, puede estar formada por tres tipos de créditos de quirografarios. Los quirografarios puros, habíamos dicho, los originales quirografarios, los quirografarios de créditos con privilegio especial que no alcanzaron a cobrar en su liquidación particular, por ley de transformación se transforman en quirografarios, y los generales con restricción que no alcanzaron a cobrar en su totalidad en la liquidación en la categoría anterior, también vienen a parar acá a esta última liquidación. ¿Me explico? Fíjense, acá lo tenemos en cuanto al orden un poquito más claro. Primero, ¿qué pago? Reserva de gasto. Luego, número 2, créditos con privilegios especiales, la del 241 de la ley de concurso. ¿Estamos? Liquidaciones individuales se hacen acá, según orden de los incisos, como recién los explicamos. Luego,
veo que plata me sobró e incorporo producido los bienes que no estaban siendo agredidos por acreedores con privilegio especial y pago los gastos de conservación y justicia. Si alcanza para todos, pago. Si no, el criterio es la prorrata, ya lo vi. Luego, pago los créditos con privilegio general ilimitado, que son los del 246 inciso 1, en el 247 lo tienen ahí mencionado, son algunos rubros laborales. Ya dijimos que son el capital emergente de sueldos, salarios y remuneración, ¿sí? Luego, pago el crédito con privilegio general limitado, solo afectando el 50% del saldo que me viene quedando. Luego pago los créditos quirografarios, aplicado el otro 50%, ¿sí? Si me llegase a sobrar plata, recuerden que en estos quirografarios, en este punto 6, vienen también los que no cobraron el punto 5 y los que no cobraron el punto 2 que tenemos ahí, ¿sí? Ahí vienen todos. Si la alcanzo a pagar a todos, bueno, me queda más plata. Cobrarían los subordinados, cobrarían los intereses. Ahí se puede seguir liquidando los intereses. Recuerden que la cristalización los cortó y le pago los intereses. Y en el último lugar estarían los créditos del extranjero o acreedores extranjeros que tratan de venir a cobrar algo acá por lo que no cobraron afuera. ¿Me explico? Entonces fíjense que ahí tenemos entonces los 9 momentos a liquidar. Llegaré conforme al dinero que tengo hasta el lugar que sea. Si me alcanza para llegar al punto 4, llego hasta el punto 4, al 5, al 6 y hasta donde alcance. Si no, a partir de ahí para abajo, quedaría insatisfecho. Si se animan, somos poquitos, pero vamos a ver un pequeño caso numérico, muy rápido, porque ustedes, como digo, lo van a ver acabadamente en la práctica, caso mucho más extenso y con mucha más casuística. Pero supongamos este pequeño casito que tienen acá. Fíjense, muy sencillo. El producido de un único bien, he obtenido 1.200.000, es un rodado. Luego tengo ciertos créditos. Tengo ATM por el impuesto automotor verificado, por capital 86.000 y luego intereses. Tengo los salarios de la secretaria por 2 meses, con el capital solamente 98.000, gastos del remate de este rodado, honorarios liquidados, o mejor dicho, regulados, del síndico y de los demás funcionarios. El síndico durante su función hizo trabajos de refacción en el rodado para poder venderlo y obtener mejor precio. Por supuesto, esto debe estar aprobado por el juez y demás. Ya van a ver cómo funciona el régimen de administración en la quiebra. Y AFIP también vino a cobrar por el impuesto a las ganancias, capital e intereses verificados. Acá en general les he puesto casi todos, o algunos del elenco estable, es decir, AFIP, ATM siempre están, algún laboral siempre hay, y faltarían, yo diría, una deuda comercial y algún banco. Son siempre los 4 o 5 tipos de créditos que siempre van a tener. Lo primero que hay que hacer, lo que ustedes tienen que hacer ante una liquidación, sea el día de mañana en la realidad o ahora cuando encaren los casos, es determinar las categorías de cada crédito. En realidad es un ejercicio, o una ficción que nosotros hacemos ahora. Eso se va determinando, ella lo tienen claro en la sentencia de verificación. Recuerden que la suerte del crédito la define el juez, no nosotros. Nosotros hacemos tratar de adivinarlo, categorizarlo para que ustedes aprendan y se ejerciten. Pero es claro que el juez es quien define. En los postconcursales no hay dudas, los que nacen a posteriori son todos postconcursales. En los anteriores hay que ver la sentencia de verificación del periodo tempestivo o las distintas sentencias de las verificaciones tardías, cómo está el crédito o qué es lo que se ha pedido. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos lo que decíamos recién. La idea es, primero que nada, ir categorizándolo. Lo voy a hacer yo. Si hay algún... ahí acabo de ver que Matías se fue. Así que bueno, lo voy a ir haciendo yo para que lo vayamos bien. Fíjense, ATM, impuesto automotor verificado, capital 86.000, intereses 16.340. ¿Qué tipo de crédito es este? ATM es un impuesto,
es sobre un bien en particular, por consiguiente, es un crédito con privilegio especial, el capital, no así los intereses, que es quirografar. Vamos. Salario de secretaria, 2 meses. Capital 98.000, ya lo vimos recién, es un crédito especial, del inciso 2. El gasto de remate es un gasto de venta, por consiguiente ya sabemos que es un gasto posterior, por consiguiente, o es 240 o es 244. En este caso, es un caso puntual que afecta a este determinado bien, por consiguiente, es reserva de gasto. ¿Sí? Honorario y funcionario del concurso es gasto de conservación y justicia. Por ahora tómenlo así. Ya van a ver en la práctica que existe la posibilidad, y de hecho nosotros lo recomendamos, de subirlo, lo que decíamos recién. Es decir, considerarlo reserva de gasto, para tratar de cobrar, porque ahí estarían nuestros honorarios. Pero no voy a confundirlos ahora. En principio vamos a dejarlos como gasto de conservación y justicia. Ya en la práctica verán los fundamentos y van a ver qué es lo que hace. Acá ves trabajos de refacciones. Fíjense que son contratados por sindicatura. Esto por ahí a veces lean bien las consignas porque puede confundir. Si es un gasto de refacción y ha sido hecho antes de la sentencia, es decir, ha sido hecho por en su momento el acreedor in bonis, hoy quebrado, sería un mejorador. Pero como ha sido realizado por la sindicatura, es postconcursal. Y no hay duda que es reserva de gasto porque afecta a este único bien en particular. Es muy fácil. La FIP, estamos en la misma situación que ATM, es decir, por el capital del impuesto a las ganancias va a ser general con restricción. Y, perdón, no estamos igual que ATM, porque en ATM recuerden que era especial, porque encuadra dentro de un bien en particular. El impuesto a ganancias es un general con restricción porque no es laboral. No así los intereses que son quirógrafos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Fíjense, si yo liquido, ¿cómo liquido? Voy a liquidar, acá tenemos las 3 categorías. Si no me he equivocado, fíjense, arranco con la reserva de gastos. 1.200.000 es lo que tengo a pagar. Pago reserva de gastos y los trabajos de pintura, me alcanza, no tengo problema, me quedan 995.000. Pago los acreedores con privilegio especial. En nuestro caso tenemos ATM por el capital y los salarios de la secretaria. Pago al 100%, no tengo problema, no hay prorrata, nada, así que puedo pagarlo tranquilamente, 811.000 pesos. Fíjense que no he tomado el recaudo de ordenarlos por los incisos, porque en este caso, si no alcanzase a pagar todo, tengo que pagar según el orden de los incisos. Salarios, inciso 2, impuesto, inciso 3. Entonces, si no alcanzara a pagar todo, pagaría primero el salario de la secretaria y después ATM la parte que alcance. ¿Sí? En este caso, no hay problema en el orden que los muestre porque alcanza a cobrar todo y sobra plata, ¿no? Pero tengan la precaución, cuando ustedes trabajan, de ordenarlo conforme el orden de los incisos. ¿Sí? ¿Se entiende? 811.000. Pago los gastos de conservación y justicia. 96.000. Me sigue quedando plata. Me quiebran donde hay plata. 811.000. Gastos de conservación y justicia, entonces estábamos en los 715.000. Acreedores con privilegio general no tengo sin restricción, porque no hay acreedores laborales, ni que estuviesen en este lugar, o bien que vengan de no pagados en las etapas anteriores. Por consiguiente, solo tengo el impuesto a las ganancias, que es el capital verificado, que es con restricción. Fíjense que pago una parte, no pago todo. Porque recuerden que los 715 que tengo que hacer, el 50% lo afecto a los privilegios generales, es los 357.500, en este caso es solo impuesto a las ganancias, si tuviese más, cobrarían a prorrata. Y la otra parte, el otro 50%, lo voy a afectar para el pago de los acreedores quirografarios. Fíjense que ahí tengo, en los acreedores quirografarios, tengo el impuesto automotor, ese fíjense que es quirografario original. El impuesto a las ganancias, saldo capital, este era un ex general. Nada más que vino para acá por el saldo. Los 500 y pico menos los 357 cobré es el saldo. Y el impuesto a las ganancias verificado de 186 es originario porque es el interés. Todo eso suma 378, 390. 357 tengo para distribuir. No puedo pagar todo. Pago a prorrata.
¿Cuánto pago? El 94% de los créditos, del crédito, porque es lo que me alcanza a pagar, ¿no? Es un simple cociente. Entonces, el 94% de los 16.000 son los 15, de 175 a 165 y 106. Fíjense que me queda 0 pesos, es decir, distribuí todo. El saldo que no cobraron estos tres quedará pendiente a futuro alguna distribución complementaria que haya después. ¿Se entiende? Fíjense que entonces acá un pequeño ejemplito de una liquidación con números. Por supuesto, en la práctica la van a complejizar mucho más. Entonces, pero si ustedes ya entienden esto y tienen el esquema y son prolijos a la hora de trabajar, no van a tener problema. Vamos a ver ahora el tema de conflictos. ¿Cómo venimos de ahora? Bien, bien. Decíamos que los privilegios tienen un orden cerrado, en principio tienen fuente legal y demás. Entonces, pero la propia ley de concurso en el ordenamiento también hace referencia a distintos ordenamientos, en dos incisos en particular. En el inciso 6, que ya mencionamos, que son créditos no frecuentes, por consiguiente no los vamos a ver, de navegación, aeronáutica, entidades financieras y seguros. Y en el inciso 4. El inciso 4 habla de las garantías reales. Entonces, en este caso, lo que hace la ley de concurso es, bueno, vayan a los ordenamientos especiales de estos créditos y en función de eso apliquen lo que corresponda armonizando con la ley de concurso. Quiere decir que lo que tenemos que analizar es y conocer los ordenamientos especiales para ver de qué manera se trastoca el esquema general. El esquema general es orden de los incisos, es decir, estos créditos que están en el inciso 4 tienen tres tipos de créditos que cobran antes. Los créditos del mejorador, conservador, los créditos de los créditos laborales que vimos y los impuestos. Y también el mejorador, porque vamos a ver que el mejorador, lo dice la ley de concurso, cobra conforme a la fecha en que comienza a ejercer la retención, ¿sí? Y desplaza todos los créditos posteriores. Entonces eso también es un ordenamiento especial que hay que ver, o es una particularidad que hay que tenerlo en cuenta. En concreto, lo que vamos a hacer es tratar de analizar los ordenamientos especiales y ver de qué manera se trastoca ese orden. Vamos a ver los tres más importantes, porque fíjense que en el caso de los debentures y obligaciones negociables, un poco lo asimilan a los créditos con garantía especial, ya sea hipoteca o préstamo. Entonces, en realidad, prenda principalmente. Por consiguiente, vamos a ver el ordenamiento de la hipoteca civil, vamos a ver qué pasa en la prenda, con registro, y vamos a ver el caso de los guardas, ¿no? A esto es lo que llamamos conflictos de privilegio o bien colisión de privilegio. Veamos el ordenamiento especial. Lo vamos, o mejor dicho, la normativa que se aplica está en el Código Unificado. Ahí les he puesto algunos artículos a aplicar, ya vamos a ver algunos en particular, pero a posteriori léanlo. Recordemos, el criterio de distribución es el orden de los incisos, la concurrencia es la prorrata, el asiento es un bien inmueble, ya sea urbano o rural. Del elenco de acreedores con privilegios especial, conservador y mantenimiento, créditos laborales, impuestos y tasas, garantías reales, retenedores u ordenamientos especiales, entonces tenemos que distinguir cuáles de estos créditos tienen como asiento un bien inmueble y cuáles no. Los que no tengan asiento del bien inmueble, entonces bueno, no van a estar conflictuando. En definitiva, si ustedes recuerdan, los laborales no lo tienen, mercadería, materia prima y maquinaria, no habla de inmueble. Hay un caso, que es el crédito al constructor, que lo dejo para que lo vean en particular, pero en principio no lo tiene. Y después, bueno, los ordenamientos especiales los sacamos. En definitiva, los créditos que pueden estar atacando el bien inmueble y estar compitiendo para llevarse el máximo del producido de ese bien son los mejoradores del inciso 1, impuestos y tasas,
del inciso 2 y el retenedor, ¿sí? Recuerden que decíamos, es el orden de los incisos y si hay concurrencia, prorrata. Ahora bien, el orden de los incisos, salvo que, justamente ya me pequenme como decía antes, no, salvo que, ahí el 243 les menciona las excepciones. Sobre todo el inciso 2 habla de la retención. Es decir, el 243 los manda, el inciso 1 los va a mandar a los ordenamientos especiales, que es lo que acabamos de decir. Entonces, nos vamos a ver los ordenamientos especiales, en este caso estamos viendo la quiebra. Y el inciso 2 del 243 les habla justamente lo que acabamos de decir del retenedor. Es decir, que el crédito del retenedor desplaza a todos los créditos con nacimiento a posterioridad de él. Entonces tenemos que tener en cuenta la fecha. A su vez, si nos vamos al ordenamiento especial, fíjense que ahí le he colocado el 2586, uno de los incisos del 2586 del código armonizado, después leenlo completo, fíjense, el 2586 habla justamente del conflicto entre los acreedores con privilegio especial y marca las pautas que seguramente ustedes las van a descubrir también en el articulado de la ley de concurso. En lo que respecta a lo que estamos analizando, fíjense que habla de si la retención comenzó a ser ejercida antes, nace con los créditos privilegiados, es lo que acabamos de decir. Y a su vez habla de los créditos con privilegio especial, que son impuestos o los gastos de mejora, el mejorador, el conservador, el que hablábamos recién, si han nacido con anterioridad al crédito de la hipoteca, sí van a poder cobrar antes. Ahora, el crédito hipotecario prevalece sobre los créditos devengados con posterioridad. Entonces, fíjense que acá vemos un desplazamiento de un inciso 2 y un inciso 1 que podrían estar cobrando después de un inciso 4. ¿Me explico? Ese es el conflicto y ese es el ordenamiento especial y ese es el cambio. ¿Sí? Para que lo tengamos más claro, el crédito hipotecario cede antes. Cuando hablamos cede antes es que se va a pagar antes estos créditos que mencionamos y después se pagará el hipotecario. Y el crédito hipotecario va a prevalecer frente a. Esto quiere decir que se va a pagar el crédito hipotecario y después se van a pagar estos créditos. Vamos a ver que en este caso se trastoca en parte este orden de los incisos, que es el principio o el criterio que hemos fijado y que fija la ley de concurso. ¿Ante qué acreedores cede el hipotecario? Obviamente hasta la reserva de gasto, eso ya lo conocemos. El conservador o mejorador anterior al hipotecario, y fíjense que le agregamos un condimento, una condición, que sea conocido por el hipotecario. Esto principalmente está puesto para el caso de crédito al constructor, que mencionamos recién. Si yo le di un crédito al banco, o pedí un crédito al banco para poder construir un edificio, grabé este inmueble que voy a construir, después lo construyo y no le pago al que lo construyó, entonces después viene el hipotecario, el banco ejecuta la garantía y se lleva toda la plata, y quien construyó el edificio no cobraría. Por eso es que el constructor anterior, o mejorador anterior a la constitución de hipoteca, es el crédito, ese crédito se paga primero, ¿no? ¿Y es conocido por el hipotecario? Obviamente sí, porque fue en este caso es muy sencillo darse cuenta, ¿no? Luego, también el crédito fiscal devengado con anterioridad a la hipoteca se va a pagar primero, ¿sí? Y el crédito retenedor, si la retención comenzó a practicarse antes de la inscripción de la hipoteca, también se va a pagar primero. Por supuesto, que hablábamos recién, que el constructor ejerce el derecho de retención, no entregue la obra que ha construido, el edificio, la casa, lo que sea, en el interín en que están pidiendo el préstamo. Entonces, en ese caso, el retenedor va a ser pagado primero. Ahora bien, estos son los que se cobran antes. Algunos ya los conocemos y hemos agregado algunos otros. Fíjense que, salvo el inciso 5, los otros están dentro del orden de los incisos. Cobra el hipotecario y ha desplazado, o prevalece sobre, también
el conservador y el crédito fiscal posterior a la constitución de la hipoteca, ¿no? Entonces acá tenemos la ruptura del orden de los incisos, es decir, voy a pagar un impuesto, que es inciso 3, después de un inciso 4. ¿Estamos? En definitiva, fíjense cómo quedaría el ordenamiento, para tratar de armarlo y dejarlo un poquito más ordenado, más gráficamente. Tenemos el crédito hipotecario, inciso 4. Tenemos 3 situaciones en las cuales cobran antes que ese inciso 4. El mejorador va a cobrar antes siempre y cuando la mejora haya sido hecha con anterioridad y sea conocido por el hipotecario. El impuesto y el retenedor van a cobrar antes que el crédito hipotecario, siempre y cuando que sean anterior al crédito hipotecario. Tanto que la retención haya comenzado antes o el impuesto que se haya denegado con anterioridad. ¿Sí? Luego cobra el hipotecario. Recuerden, con la extensión del 242, acá tenemos otra excepción. Es decir, la extensión del 242 se referencia a que no solo se ampara el rubro capital, sino también la extensión hace referencia a que se extiende a los intereses. ¿Sí? Costas y gastos, intereses anteriores por 2 años, el capital e intereses posteriores. En este caso, fíjense, si no alcanzara a pagarse en la totalidad del crédito hipotecario, las costas y gastos, los intereses anteriores y el capital tienen ley de transformación y se transformarían en quirografarios. No así el interés posterior. El compensatorio posterior solamente puede cobrarse el producido del bien. Si no alcanza, no puede efectivizarse, no se va a pagar. No se transforma en quirografarios. ¿Se entiende? Se paga el crédito hipotecario y a posteriori, fíjense los que desplazan, que es el mismo elenco que tenemos arriba. El conservador o mejorador que haya nacido posterior o bien el anterior no conocido por el hipotecario. El impuesto devengado con posterioridad y el derecho de retención que se ejerce después de la constitución de la hipoteca. ¿Estamos? ¿Dudas? Aldana, estamos los dos solos. Muy bien, si es que me está escuchando. Fíjense acá, una cosita más, que también lo van a ver, pero lo aclaramos ahora. Les puse, fíjense que, bien, gracias Aldana. Le puse también acá grado. ¿Qué es lo que es el grado? El grado de la hipoteca. ¿Voy muy rápido? Bueno, la idea es que no te quedes con dudas, ¿eh? Así que con total confianza, si tengo que repetir o volver para atrás, no hay problema. En lo numérico, ¿no es decir, esto les va a caer bien la ficha cuando vean los casos. Es decir, en la segunda parte del cursado, donde van a ver quiebra, la parte práctica, así como ahora es verificación de crédito, en la parte concursal, es proyecto de distribución, donde todo esto lo vuelven a ver y con números. Y por supuesto, bueno, más complejo los casos. Por eso es importante que lo vayan madurando ahora. Tomo cualquier duda que tengas ahora, por favor, decime, o bueno, después lo ampliamos en consulta, con mucho gusto. Decía, ¿qué es esto del grado? Un bien puede hipotecarse más de una vez, ¿sí? Si el inmueble es importante en cuanto a su valor y el crédito que se van pidiendo son más chicos, uno puede ir hipotecando varias veces un inmueble. Yo he visto hasta 2 grados, hasta 2. Es decir, cada hipoteca implica un grado. Y ese grado implica una preferencia. Es decir, va a cobrar primero el de primer grado, luego el de segundo, el de tercero, el de cuarto. Yo, como decía, cosa rara, pero he visto hasta 2 grados he visto, 3 no. ¿Sí? Y otra cosa que después lo van a ver en profundidad, pero fíjenlo desde ahora, es que, ¿se acuerdan que hablábamos más temprano de se hacía la reserva para acreedor de mejor derecho? Cuando hablábamos de que el bien tiene que ser emitido, vendido, y después reserva de gastos. Bueno, es posible que la hipoteca la ejecute el de segundo grado, por ejemplo. En ese caso, se hace esta liquidación y se guarda la plata para el de primer grado. Es decir, el de segundo grado, por más que haya él ejecutado la hipoteca, no se beneficia en ese sentido, no sube de grado, va a cobrar el lugar que le corresponde. ¿Está claro? Es un poco, les quería aclarar respecto de esto de los grados. Vamos con la prenda con registro. Fíjense la prenda con registro,
vamos a analizar lo mismo que estamos diciendo. El criterio es orden de los incisos, la concurrencia es, si es que es de concurrencia en la prorrata, y cambia el bien asiento. El bien asiento es un bien mueble. Un bien mueble. Puede ser un rodado, una maquinaria, lo que sea. Del elenco de los acreedores que tenemos, ¿quiénes pueden ser créditos que tienen asiento de privilegio especial? Fíjense, ahí eliminé los que no pueden ser. Básicamente eliminé los ordenamientos especiales, porque sí puede ser o asiento de privilegio el conservador. Poníamos el ejemplo del que pintó la máquina, arregló el camión. Los créditos laborales, fíjense que dentro de los créditos laborales los asientos son materia prima, mercaderías y maquinaria. Entonces, si es un rodado, si es una Amarok, no. Pero si es una maquinaria, un Caterpillar, una retroexcavadora, un camión y demás, en ese caso sí el laboral puede estar agrediendo a este bien. Entonces, también lo tenemos que colocar en este elenco. Los impuestos y tasas, lo mencionamos más temprano, ATM con su impuesto automotor. Si lo importé, por ejemplo, el impuesto, el gravamen de importación, podría también estar puesto acá. Luego está el acreedor prendario y el retenedor, también con las particularidades que dijimos. Fíjense acá, les he puesto la ley 12962, que es la que un poco regula la prenda con registro. Acá me he equivocado, estoy viendo que me equivoqué arriba. El título tendría que ser no hipoteca civil, sino prenda con registro. ¿Sí? Bien. Fíjense que les he resaltado lo más importante. Pago de gastos de justicia y conservación de los bienes se pagan primero. Pago de impuestos fiscales que graven los bienes. Se paga, fíjense el punto 4, la prenda, y se paga después pagos de salario y sueldo y demás conforme a cómo se reconozcan esos privilegios. En definitiva, vamos a ver que el único crédito que es desplazado por el acreedor prendario es el laboral. Es decir, un inciso 2, que sería el laboral, lo terminaré pagando después del inciso 4. El orden de los incisos, o salvo que, ya dijimos que en este caso también los intereses están privilegiados, ¿sí? La extensión del 242, ahí les pongo, en ese orden se van pagando, costas y gastos, intereses anteriores, capital e intereses posteriores. Recuerden, vuelvo a repetir, los tres primeros, costas y gastos, intereses anteriores y capital, tienen ley de transformación y se transformarían en quirografarios si no se alcanzan a pagar acá, no así los posteriores que se pierden, no se cobran acá del producido del bien o no se van a cobrar. ¿Estamos? ¿Cómo quedaría? Fíjense, acá tenemos, bueno, lo que hablábamos recién, del elenco. Perdón, he repetido la figura, me equivoco. Bueno, no importa. Esto que el resumen que es importante para ustedes. El acreedor prendario cede ante y prevalece frente. Cede ante es que son los créditos que se van a pagar antes que el prendario y después los que prevalecen, es decir, se paga el prendario y después se pagará el resto de los créditos. Entonces fíjense que, como decía recién, espoleando la respuesta, el privilegiado prendario va a ceder ante la reserva del 244, obviamente, ante el conservador o mejorador, el crédito fiscal o el retenedor, siempre y cuando se haya ejercido la retención antes, y en el caso del conservador y del crédito fiscal, no importa si es anterior o posterior, todo el crédito fiscal, toda la patente, ya sea la devengada con anterioridad o con posterioridad al crédito o a la prenda, se paga antes. Y lo mismo en el caso del conservador, no importa si fue antes o después. Se paga el prendario y luego se paga el acreedor laboral y el retenedor si comenzó la retención a posterior. ¿Sí? Entonces fíjense que el único que ha sido desplazado es el crédito laboral. Entonces fíjense cómo quedaría el pago. El crédito prendario en el cuarto lugar
Arriba se respeta el orden de los incisos, conservador, anterior o posterior, impuestos igual, anterior o posterior, retenedor, con la particularidad que menciona el 243, si es anterior a la constitución de la hipoteca, si es posterior, lo tenemos abajo, se paga el crédito prendario con la extensión del 242, si hay laborales, ahí vemos cómo se tocó el orden de los incisos, fíjense que el inciso 2 quedó desplazado, anterior o posterior al crédito hipotecario, es irrelevante, se paga el laboral, y después el retenedor si comenzó a ejercerse a posteriori del crédito prendario, de la constitución inscripción, ¿sí? Para hablar con propiedad, es decir, es oponible al proceso desde el momento de la inscripción. Si la inscripción se realiza en tiempo y forma, lo que determina la ley, entonces sí hay una retroacción a la fecha de firma de la hipoteca. Si no, de la prenda, perdón, es válido para la hipoteca también. Si no, es válido el momento de que desde la inscripción. De ahí en adelante. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ya terminamos, ténganme paciencia, 2 minutitos terminamos. Nos queda el warrant. Fíjense que el warrant está regulado por la ley 9643. Conceptualmente no es común acá, es más en la pampa húmeda, es más común. ¿Qué es lo que es el warrant? Es un certificado de garantía que resguarda o otorga titularidad del bien que está guardado en algún lugar. Es común en la pampa húmeda, como digo, que quien tiene un campo, soja, levanta la soja, la lleva a un silo y lo guarda en un silo. El custodio de ese silo, el propietario de ese silo, que lo guarda ahí, donde tengo guardado ahí el grano, me da un certificado de warrant. Yo puedo negociar, es un título de crédito, este certificado de warrant, yo puedo negociarlo, endosarlo, pagar con él. Entonces, junto con el certificado de propiedad, tengo que presentarlo para que me den el grano, para poder retirar el grano. Entonces, ese es el certificado de warrant, que es una garantía real sobre el cereal que tengo guardado en ese sitio. Entonces, fíjense qué tengo en estos casos. Tengo el elenco de los 5 créditos que ya hemos visto. La ley de warrant establece, hay un impuesto especial y hay, como vemos recién, los gastos relacionados con quien hace la custodia, y estos se pagan antes que el acreedor prendario, perdón, el acreedor del warrant. Entonces, fíjense ante quién cede el acreedor de warrant: reserva de gasto del 244, el crédito del depositante por los derechos del depósito especial. Esto después la ley hace referencia a los gastos que hacen referencia a este servicio, por supuesto. Gastos de venta, si ha sido vendido y demás comisiones. Hay un impuesto especial que se paga sobre el depósito de warrant a la hora de venderse, que también cobra antes. Luego va a cobrar el acreedor de warrant y él prevalece, es decir, a desplazarlo a el resto de los créditos enumerados en el inciso 1, es decir, algún conservador que pudiese llegar a ver, si es que lo hubiera, y algunos otros créditos fiscales que pudiesen estar afectando a este bien en particular. No hay mucho. Fíjense cómo quedaría entonces el pago. En el inciso 1, solamente, sí estaría el conservador, pero solamente el relacionado con el crédito por este derecho especial, comisión y gastos de venta del titular del depósito, del silo, del dueño del silo. El inciso 3, es decir, el laboral no estaría conflictuado en este momento, no estaría atacando a la mercadería que tenemos ahí, o el warrant que tenemos, mejor dicho, el warrant, no la mercadería. Impuestos de tasa, el impuesto especial que hablábamos recién, luego cobraría el crédito del adquirente del warrant con la extensión del 242 y después el resto de las cargas impositivas que pudiesen llegar a haber. Si mejor habría eso, en realidad en la práctica no habría. Es decir, desplaza en definitiva a cualquier otro conservador que hubiese, que hemos dicho que en general no hay, y a los impuestos que, salvo el impuesto especial que la propia ley de warrant lo establece. ¿Sí?
digamos, al cierre. De ventures, obligaciones negociables, como digo, se asimila a lo de prenda con registro. ¿Sí? Bien, ¿dudas?